Mateu Laoz, el candidato de Florentino para presidir el CTA, ha sido destrozado por sus propios compañeros de profesión. Y es que hace un par de días, Mateu aseguró en tiempo de juego de la COPE que los árbitros que habían trabajado con el hijo de Negreira les había ido muy bien en Europa. Y ahora os contaré alguno de ellos y vais a flipar. Pues el CTA, ante tal afirmación, ha sacado un comunicado que lo deja totalmente en ridículo. Uno más del que puede ser tranquilamente el peor árbitro de la historia. Y la pregunta es, ¿será casualidad que aún así haya sido árbitro internacional y que ahora esté trabajando en Movistar y en todos los medios de la caverna? Se vienen muchas cosas, suscríbete si todavía no lo has hecho y venga, vamos con todo. Bueno, y antes de nada y relacionado con esa última polémica que hemos tenido en el fútbol español, ese penalti anulado a Julián Álvarez contra el Real Madrid, ha salido Rafael Louzán y ha anunciado lo siguiente. Contaba Teledeporte que Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, anuncia que el Metropolitano será la sede de la final de la Champions de 2027. Algo que nos hace entender muchas cosas y que a los atléticos los ha cabreado, pero bien. Por aquí decía Sampaio, ya lo confirman porque lo ha dicho Louzán. Mientras nosotros nos indignamos y nos enfadamos muchísimo con las cosas que pasan, ellos negocian. Ojo que esta es la clave. El fútbol actual son negocios entre empresas y los hinchas somos clientes que mantenemos el circo a flote. Vales lo que pagas. Como dice por aquí el modelo, Gilmarín y Cerezo han cambiado una final de la Champions, que son ingresos para ellos, a cambio de una clasificación a cuartos para el Real Madrid. Cero voces críticas en el Metropolitano y al final es que es así, cada uno tiene lo que se merece. Y esta es la típica frase que se suele decir, que estas dos imágenes se entienden mejor cuando están juntas, ¿no? Por un lado tenemos el Atlético de Madrid descartando la impugnación del derbi tras el penalti de Julián Álvarez, aun habiendo visto ya un montón de expertos desmontando el vídeo de la FIFA diciendo que era totalmente falso y avisaban que no lo habían comunicado de manera oficial, aunque todo apuntaba a que ahí finalizaría el tema del penalti, el tema del tangazo. Y por el otro lado la noticia de que el Metropolitano será el estadio donde se juegue la final de la Champions de 2027. En esta noticia pone posible final, pero ya lo ha reconocido Rafael Louzán que será la final en el Metropolitano. Y venga, vamos con Mateu Laoz, vamos con el solomillo, Recordamos que Real Madrid propuso a Mateu Laoz para ser el presidente del Comité Técnico de Árbitros, que fue el árbitro que entre otras cosas nos robó una liga, le robó una liga al Barça y fue el mismo árbitro que pitó el penalti más absurdo en la historia del fútbol, evidentemente a favor del Real Madrid, que fue este, en el que, si no me equivoco, era James que empujaba a Modric caía penalti para el Real Madrid, Ya te digo, creo que fue así, que fue James quien empujaba a Modric, pero bueno, en cualquier caso, dos jugadores del Real Madrid empujándose entre ellos y, como no señores, penalti para el Real Madrid. Pues la noticia del día era esta, El CTA carga contra Mateu Laoz por generar odio y desprestigiar al que fuera su colectivo. Cuentan que el colectivo arbitral se muestra claramente descontento con las declaraciones del exárbitro en los medios. Ahora veremos el comunicado del CTA. ¿Y todo esto a qué viene? ¿Todo esto de dónde sale? Pues bueno, por poner un poco de contexto, la noticia era esta de hace un par de días. Como he contado en la intro, fue en tiempo de juego. Mateu Laoz aseguraba que los árbitros que trabajaron con el hijo de Negreira les va mejor en Europa. Entre comillas abajo, siempre nos ha sorprendido, hablando en plural. Y antes de destrozarlo y ver algunos de los árbitros que trabajaron con el hijo de Negreira, ante tal afirmación, pues queda claro por qué está ahí Mateu Laoz, ¿no? Citaba la noticia José Luis Sánchez y dice: y sigue sin castigo el caso Negreira Fútbol Club Barcelona. Vais a ver ahora los árbitros y vais a flipar. Este mes se cumplen 2 años desde que se iniciara todo esto y todavía a día de hoy no tenemos ni una sola prueba ni un solo indicio. Pues yo he hecho una deep search, he hecho una búsqueda profunda con toda la información que haya en internet, contando los autos del juez, para saber todos los árbitros que trabajaron con el hijo de Negreira. Vais a flipar. Me explica que los árbitros que se sabe que trabajaron con el hijo de Negreira principalmente en servicios de coaching o en actividades relacionadas como acompañante, como contacto arbitral, incluyen los siguientes nombres. El primero de la lista, señores, salta la sorpresa: Javier Alberola Rojas, árbitro de primera división que contrató al hijo de Negreira como coach. Y hostia, mira quién tenemos por aquí, señores: Jesús Gil Manzano, árbitro de primera división que también se reunió con el hijo de Negreira antes de los partidos, según cuentan los informes. Gil Manzano, tremenda sorpresa. Pero esto no queda aquí. Y atención, porque aparece en la lista Alejandro Hernández, árbitro de primera división que contactó con él y fue acompañado en algunos partidos. Alejandro Hernández. Pero esto tampoco queda aquí. Atención, porque aparece en la lista José María Sánchez Martínez, árbitro de primera división también mencionado por reunirse con el hijo de Negreira antes de los encuentros. Esto es historia absoluta, pero esto no queda aquí. A mí me pinchan de verdad y no sangro. Aparece en la lista, señores, César Soto
Grado. Sí, César Soto Grado, árbitro de primera división, incluido también en la lista de los que conversaban con el hijo de Negreira en los hoteles antes de las concentraciones. ¿Quién más aparece? Pues Juan Martínez Munuera, árbitro de primera división, contrató los servicios de coach telemáticos con el hijo de Negreira para mejorar su concentración. ¿Y qué decía Mateu Laoz? Que los que habían trabajado con el hijo de Negreira les había ido muy bien. Pues señores, el número 11 de la lista, Antonio Mateu Laoz, árbitro de primera división, ya retirado, admitió además reuniones esporádicas con el hijo de Negreira en hoteles antes de los partidos y acompañamientos al estadio después de mayo de 2018. Se acabó el relato. Es que además, ¿cómo puede ser que los mismos que se quejan de Negreira, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien esté diciendo que los que trabajaban con el hijo de Negreira les iba todo muy bien y tú seas uno de ellos? Y ahora vamos con el comunicado del CTA, pero bueno, es que queda muy claro, ¿no? ¿Por qué está puesto ahí Mateu Laoz? ¿Cuál es la faena que tiene que hacer Mateu Laoz? Esto es lo que decía de que el VAR interviniera para señalar un penalti en contra del Real Madrid por un pisotón claro de Tchouaméni a Lino. Es muy increíble que hayamos llegado a que se arbitre a través de la foto, a través de la instantánea, a través de algo que no está relacionado con la naturaleza del juego. Esto es cambiar un deporte que nos ha apasionado durante muchísimos años y siguen R que... Sí, cambiar un deporte que nos ha apasionado durante los últimos años mientras estás pitando penaltis a favor del Real Madrid mientras empujan entre ellos. Y luego hay quien se extraña cuando se ve el listado de cómo estaría la clasificación, ¿no? Con VAR y sin VAR. Pues está claro, si es que todos los árbitros siempre se equivocan a favor del Real Madrid. Es por eso que no quieren VAR. Es por eso que está Mateu Laoz diciendo que no se puede arbitrar con la instantánea. Pues sí, señores, sí, para eso ha llegado el VAR. Que aun con VAR roban igual, pero bueno, roban menos. Y vamos con lo que decía el CTA sobre Mateu Laoz, ¿eh? Contaba Relevo que el CTA abre una veda contra Mateu Laoz que siguen otros exárbitros. Y entre comillas, hay que reconocer que su historia dentro del arbitraje español, su comportamiento con compañeros, puntos suspensivos. Pues este es el comunicado que ha lanzado el CTA. También os digo una cosa, lo saco de YouSport porque no lo he encontrado en ninguna red social de la Real Federación Española de Fútbol, tampoco lo he encontrado en su web, es decir, a nivel oficial no aparece relacionado con ellos en ninguna plataforma, pero es verdad que lo han sacado todos los medios, por lo tanto entiendo que es un comunicado que han sacado directamente para la prensa. Lo titulan Duro comunicado de los árbitros contra Mateu Laoz por sus declaraciones. Se le está poniendo complicado el futuro al candidato de Florentino. El comunicado íntegro es este y dice lo siguiente, en relación a las declaraciones realizadas por Antonio Miguel Mateu Laoz el día 16 de marzo en las que se vierten falsas acusaciones sobre los árbitros, Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol y UEFA, los árbitros de Primera División y el Comité de Árbitros desean mostrar su más absoluta repulsa ante esas palabras del exárbitro Mateu Laoz, en las que vincula los logros deportivos de nuestros árbitros a aspectos extradeportivos y que se encuentran judicializados en este momento. Cabe recordar que dicho colegiado ejerció toda su carrera en la época a la que hace referencia, que de hecho, como hemos visto antes, incluso él está relacionado con el hijo de Negreira. Pues dicen, cabe recordar que dicho ex colegiado ejerció toda su carrera en la época a la que hace referencia, obteniendo unos resultados de sobra conocidos por todos. Ojo con la puya que le dejan caer aquí. Por ese motivo le invitamos a que si sabe algo que nosotros desconozcamos, acuda a la mayor brevedad posible a la justicia para trasladar toda esa información y aclarar cuanto antes las dudas que vierte sobre nuestro colectivo en lugar de alimentarlas a través de sus intervenciones públicas deshonestas y maliciosas. Es una lástima ver cómo alguien con quien compartimos vestuario durante tantos años intenta generar odio y desprestigiar al que fue su colectivo. Hombre, es que precisamente por eso lo han puesto ahí, ¿no? A ver si alguien se piensa que han puesto a Mateu Laoz en Movistar y en la COPE para comentar los partidos y ya. Y atentos a lo que contaba Iturralde González sobre las palabras de Mateu Laoz y sobre el comunicado del CTA, porque dice que los que le votaron a él para ir a Europa son los mismos que designan a día de hoy. ¿Qué te parece, tú? Pues comunicado fuerte ante unas declaraciones indignas, porque como muy bien dice el comunicado, si él sabe algo, si él cree que los que están pitando en UEFA no son por motivos deportivos, ahí tiene el juzgado. Que así aclararemos todas las cosas, y lo que no puede tener ahora el colectivo arbitral son guerras, ¿no? Yo no voy a contribuir a ninguna guerra, simplemente voy a dar datos. Los 4 hombres, digamos, que hacen las designaciones arbitrales en UEFA para ir a la Eurocopa, para pitar la final de Champions, Eurocopa que fue Mateu Laoz, final de Champions que hizo Mateu Laoz, pues son los mismos con los que están arbitrando ahora, es decir, los que le votaron a él para ir a la final de la para ir a la fase final de la Eurocopa son los mismos que están diciendo que piten estos árbitros. Los mismos que le votaron a él para pitar la final de la Champions son los mismos que dicen que vayan estos árbitros. Es decir, el que lo hizo también por amistad o lo hizo también por ¿por qué? Es decir, lo mismo, es el mismo sistema. Relato sobre relato y sobre relato uno, ¿no? Y cada vez que sale más información, pues más en ridículo quedan, porque es totalmente insólito
insostenible. ¿Y vosotros qué opináis de todo esto? Ya sabéis, como siempre, os leo aquí abajo en la caja de comentarios. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente vídeo.